Veamos cómo calcular la siguiente integral indefinida que aparece en la pizarra. Este es un ejercicio que nos propusieron que lo ayudáramos a unos estudiantes y queremos entonces llevarlo como muestra para que vean el proceso de resolución de esta integral indefinida. Como ven, aquí aparece una fracción donde el numerador es x al cuadrado menos 2 y en el denominador aparece un producto de un trinomio x4 más 5x2 más 4 que multiplica a la función inversa de la tangente, o sea, al cotangente, donde su argumento es compuesto, es x2 más 2 sobre x. Como vemos, la primera impresión es fuerte porque parece que no tenemos recursos para poder resolverla o sería muy difícil. Pero este ejercicio en sí no es difícil, sino sencillamente lo que lleva es bastante trabajo algebraico, que es lo que queremos expresar en este ejercicio, con mucha calma y no cometer errores en el proceso, repito, porque tiene bastante trabajo algebraico. Vamos a ver cuál sería el camino a seguir para este ejercicio, lo más conveniente. Aparece una fracción y aparece en el denominador un producto con la función arcotangente. No debemos de dejar la función arcotangente en esa fracción en el denominador. Vamos entonces a tratar de llevarla a otra forma más sencilla. Por lo tanto, la propuesta es tomar ese arcotangente que aparece en el denominador y transformarlo mediante una sustitución. Vamos a llamarlo u a esa expresión, llamando u a la expresión arcotangente de ese argumento, que es x al cuadrado más 2 sobre x. Repito, aquí el trabajo es algebraico. Con mucho cuidado y despacio lograremos resolverlo. Bien, ya hicimos el cambio de variable. Entonces podríamos plantear que esta integral va a quedar de la siguiente forma. Yo siempre digo a los estudiantes que cuando hagan el primer cambio de variable en el método de sustitución, lo que vamos a hacer es sustituir la expresión que hemos utilizado. En este caso, u como arcotangente. O sea, sustituimos arcotangente por u y nos quedaría arriba lo mismo, x al cuadrado menos 2 diferencial de x, y aquí el trinomio de la forma x4 más 5 x2 más 4. Esto es lo que nos ha quedado. Arcotangente sustituido por u, en el cambio de variable lo dejamos intacto. ¿Qué es lo que pasa en estos tipos de ejercicios cuando nosotros hacemos un cambio de variable para una integral indefinida? Recuerden que si cambiamos la variable x por la variable u, entonces toda la integral debemos ponerle función de u, o sea, no debe aparecer diferencial de x, debe aparecer diferencial de u y no debe aparecer variable x, o sea, repito, todo debe pasarse o cambiarse para u y entonces integrar con respecto a u. Por lo tanto, estas expresiones hay que eliminarlas, o sustituirlas, o cambiarlas, despejarlas, etc. Veremos qué se haría en este tipo de ejercicio. Pero, repito, no se pueden dejar porque vamos a integrar con respecto a la nueva variable, que sería de u, que es el objetivo de la integral cuando se trabaja por sustitución. Entonces, si tengo u como esta expresión, repito, me hace falta buscar diferencial de u. Por lo tanto, vamos a derivar u. Derivamos u y nos quedaría derivada de u, sería de u, o sea, es decir, derivar a ambos miembros. Y recuerden que el arco tangente de x deriva como 1 sobre 1 más el argumento elevado al cuadrado. Recuerden que el argumento es x, el argumento al cuadrado. En este caso, ¿quién es el argumento aquí? Esta expresión. Entonces diríamos, ¿cómo deriva esto? Derivaríamos como 1, vamos a escribirlo aquí, 1 sobre 1 más el argumento elevado al cuadrado. ¿Quién es el argumento? El argumento es esta expresión que aparece aquí, que es x al cuadrado más 2
sobre x. 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Pero esta función es compuesta porque el argumento precisamente no es x, es esta expresión. Por lo tanto, estamos en presencia de una función compuesta. La función exterior es arco tangente y la función interior es x2 más 2 sobre x. ¿Cómo deriva la función compuesta? Como la derivada de la función del arco tangente, que es esta expresión, por la derivada del argumento. Repito, esto es un elemento de la derivación. Derivar una función compuesta, derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. Ya aquí estamos ya integral, ya derivamos ya. Ahora sería derivar esta expresión que está aquí. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir estas expresiones, vamos a irlas llevando a una forma más sencilla, porque no nos conviene dejarlas en esta expresión como aparece, porque no se parece a nada en lo que tenemos aquí. Primeramente, aquí tengo un cuadrado. Vamos a tomar esta expresión que está aquí, aparte. X al cuadrado más 2 sobre x, 1 más esa expresión, y esta expresión, recuerden que está elevado al cuadrado. Vamos a tomar el denominador, vamos a efectuarlo. ¿Cómo efectuaríamos esto? Sería 1 más, aquí tengo una potencia, una fracción, sería denominador al cuadrado, y en el numerador me quedaría x2 más 2 al cuadrado. Sería desarrollado el binomio. Cuadrado del primero, cuadrado de x2 sería x4, más el duplo de x2 por 2 sería 4x2, más el cuadrado de 2 que sería 4. Desarrollamos x2 más 2 al cuadrado, nos dio x4 más 4x2 más 4 y x al cuadrado. Fíjense que se va pareciendo a esta expresión que tengo aquí. Aquí tengo la suma de un entero y una fracción. ¿Qué puedo hacer? Convertirla todo en una sola fracción. Aquí consideraría denominador 1. x2 entre 1, a x2 por 1 me daría x2, más. Y x2 entre x2 a 1 por el numerador me daría el mismo denominador. x4 más 4x2 más 4. Y aquí podríamos sumar términos semejantes. Aparece x4 y aparece un x2 más 4x2. Se puede sumar y daría 5x2 más 4. Fíjense cómo va apareciendo el término que quería, x4 más 5x2 más 4. Esta es la expresión del denominador. Fíjense, toda esta expresión que está aquí, lo transformamos y nos da esta expresión que está aquí. Pero ¿qué tengo aquí? 1 entre esta expresión. Si usted divide 1 entre esta expresión, es igual a decir 1 por el recíproco de esta expresión. Por lo tanto, nos quedaría en esta posición. Nos quedaría así. Repito. 1 entre esta expresión. Esta es la expresión. Sería 1 por el recíproco de esta expresión. Me quedaría arriba x al cuadrado. Y en el denominador me quedaría entonces x4 más 5 x2 más 4. Y aquí lo organizamos. ¿Qué hay que hacer ahora? Derivar esta expresión que está aquí. Vamos entonces a derivar esa expresión. Ya esto no hace falta. Vamos a borrarlo. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cómo vamos a derivar esta expresión que aparece aquí? Recuerden que es la derivada de la función exterior por la derivada del argumento que está aquí. O sea, yo debo derivar, y vamos a colocar la respuesta aquí, derivar x al cuadrado más 2 sobre x. Repito que es la derivada del argumento. Pero antes de derivar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar en fracciones. Aquí podría decir la derivada de x2 entre x me daría ax más 2 entre x, lo dejamos como 2 sobre x. Es decir, x2 más 2 sobre x se puede separar en dos fracciones. x2 entre x daría x y nos quedaría 2 sobre x. Y ahora vamos a derivar entonces por separado. Derivada de x sería 1 y la derivada de x cuando está en el denominador es x a la menos 1, derivaría como menos x al cuadrado y nos quedaría en esta expresión. Recuerden que esta derivada es 1 sobre x. ¿Cómo deriva? Recuerden que esto es x a la menos 1, derivado, le resto una unidad, daría x a la menos 2 con menos delante
y lo lleva a 1 sobre x al cuadrado. Por eso cambia el signo. Entonces, ya tengo aquí la derivada, esto es lo que me dio. Y esa expresión vamos a convertirla de nuevo en nuestra fracción. De nuevo, con el denominador 1, x2 entre 1 a x2 por 1 me daría x2. Y x2 entre x2 a 1 por 2 me daría 2. Este es el resultado algebraico de la derivada del argumento de esa función arcotangente. Esto por, vamos a escribirlo aquí, nos ha quedado x 2 menos 2 sobre x al cuadrado. Y vemos aquí entonces que en ese producto aparecen factores comunes. En este caso aparece x2 y x2 multiplicando y dividiendo. Ustedes pueden simplificarlo. Simplificamos aquí y nos queda entonces que du va a ser igual, y ya creo que estarán de acuerdo conmigo en lo que va a quedar muy sencillo, x2 menos 2 y aquí x4 más 5x2 más 4. Recuerden que aquí derivé u y aquí derivé x, entonces esto sería con respecto a dx. No lo coloqué para no trabajarlo constantemente. Entonces, quiere decir, ¿quién es du? Du es x2 menos 2 sobre x4 más 5x2 más 4 dx. Y la pregunta que le hago, ¿tengo esa expresión en esta integral? Si usted mira aquí, toda esta expresión, lo voy a marcar en azul, es lo que tengo ahí. Tengo x2 menos 2 de x sobre x4 más 5x2 más 4, y todo eso no es más que du. Entonces me va a quedar sencillamente la integral. Toda esa expresión es du. Du sobre u. Miren lo que nos ha quedado. Repito, x2 menos 2 de x sobre este trinomio es du. Y aquí está indicado aquí. Recuerden que lo hemos buscado mediante derivación por sustitución. Y ahora la pregunta, bueno, esto es una integral sencilla. ¿Cómo integras du sobre u? Logaritmo neperiano del módulo de u más una constante ración, porque es una integral indefinida. Y recuerden que nuestra variable original no era u, era ¿quién? Era arcotangente de x2 más 2 sobre x, que fue el cambio de variable que hicimos. Por lo tanto, devolvemos el ejercicio a nuestra variable original y la u la sustituyo por nuestro cambio de variable, que era arco tangente de su argumento, que es x2 más 2 sobre x. Todo esto cerrado en un módulo más una constante de integración. Y entonces ahora ya hemos terminado de calcular esta integral indefinida, que parecía muy complicada, pero la complicación que tenía era algebraica. Por eso se lo dije al principio. El proceso de esta integración es un proceso puramente algebraico. Mucho cuidado, no cometer errores en los signos. Voy a repetir rápidamente para terminar. Llamamos u al arcotangente, derivamos una función compuesta, la derivada del cotangente 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento, porque recuerden que es una función compuesta. Esta expresión la tomé aparte y la desarrollé, me dio esta expresión que está aquí, esta la derivo, me dio esta expresión, multiplico, simplifico las x2, me queda esta expresión y vemos que x2 menos 2 de x sobre esta expresión, lo tengo en el integral, todo eso es du, y me quedaría simplemente du sobre u, y du sobre u integra como logaritmo del módulo de u, y devuelvo la variable u a nuestra variable original, que era arcotangente de x2 más 2 sobre x, módulo, más la constante de integración. Creo que le haya servido la explicación del ejercicio y que tengan suerte.